Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida y de este modo comenzamos la segunda parte del año. Si repasamos el recorrido que hemos realizado hasta aquí, veremos que iniciamos el curso con un esquicio, el de Oteiza, que lo utilizamos como una introducción para luego tener herramientas tanto proyectuales como instrumentales para así poder realizar el primer ejercicio que fue el trabajo de equipamiento. Distinción que en arquitectura se les da a aquellos programas complementarios y que de este modo distinguimos de los temas dedicados a la vivienda. Aprovechamos esta introducción para hacer un breve recorrido, un breve repaso por los trabajos más distinguidos de esta primera experiencia. Justamente es sobre el tema de la vivienda que concentraremos la actividad de esta segunda etapa del ciclo lectivo. Hablar de vivienda en arquitectura es enfrentarnos a uno de los temas más antiguos y básicos de la disciplina. Y sin pretender realizar un recorrido histórico, podemos asegurar que la vivienda constituye el tema central de la arquitectura. La vivienda, tanto individual como colectiva, se ha conformado en muchos momentos como campo para la experimentación y la innovación arquitectónica. Tanto el familisterio de Godin como el movimiento de las Art and Craft, encabezado por William Morris, Charles Ashby o Mackintosh, engrosaron el campo de experimentación sobre el espacio doméstico. La Hill House de Mackintosh junto a la House for an Art Lover expresan la búsqueda en ese sentido. Apenas unos años después, esa experimentación será continuada en otros países de Europa, dando excepcionales muestras como la Casa Rietville, construida en los Países Bajos en 1924. La aparición de nuevos materiales para la construcción será clave para motorizar ideas innovadoras que poco a poco irían revolucionando la concepción y la idea de la casa. Efectivamente, la inclusión del hierro y la posibilidad de su utilización a partir del empleo de perfiles formados permitirá abrir grandes vanos en las paredes y dotar a las plantas de mayor liviandad y menor cantidad de columnas. Pero será el hormigón armado el material que al irrumpir en la arquitectura de manera conjunta con una serie de arquitectos interesados en revisar el tema de la vivienda, permitirá cambiar completamente la concepción del espacio doméstico. Las innovaciones tecnológicas fueron a la par de las novedosas concepciones en materia de cálculo estructural. Así cuestiones que hasta no hacía mucho tiempo eran resueltas de manera empírica, comenzaron a experimentar soluciones científicas. El cálculo estructural dotó a la arquitectura de una seguridad acerca de sus posibilidades hasta ese momento inéditas y se instaló como un tema en sí mismo, permitiendo dividir en distintas capas lo que hasta no mucho tiempo atrás era una totalidad. Así, aquellos arquitectos modernos que diseñaran una obra arquitectónica debían transitar el diseño de sus distintas partes componentes. La ideación del espacio y cómo sostenerlo fue conformándose en una preocupación de la nueva arquitectura. En la primera mitad del siglo XX se asiste a cambios profundos. La sociedad, que hacia fines del siglo XIX fuera atravesada por la potencia de la revolución industrial, comienza en este nuevo a dominar y controlar sus efectos nocivos. Se asiste a la división del trabajo. Un nuevo y pujante capitalismo surge de manera descontrolada y con él un nuevo actor social, la burguesía. Rápidamente adquiere preponderancia económica al mismo tiempo que desplaza de aquel lugar de preeminencia a la nobleza. Una nueva clase social sin ataduras con las costumbres irrumpe en el escenario ávida de experiencias. Durante el primer cuarto del siglo XX asistimos a la consolidación de la sociedad de consumo, en una escala hasta allí inédita. La industria y su posibilidad de realizar en serie todo tipo de bienes inunda el mercado al mismo tiempo que se constituye una sociedad deseosa de consumir. Avances científicos y técnicos desatan una euforia colectiva y la sociedad en masa transita cambios a velocidades inauditas. Cualquier casa,
de esta nueva y pujante clase consume una cantidad de energía equivalente a la que insumieron las primeras fábricas surgidas de la Revolución Industrial, y contiene lujos y equipamientos impensados para reyes de apenas un siglo atrás. La mujer asume nuevos roles y transita hacia su total independencia. La vivienda y los modos de habitar no resultan ajenos a estos cambios y poco a poco surge la aceptación cultural acerca de la existencia de nuevos hombres y mujeres que reclaman espacios contemporáneos para desarrollar sus vidas. Hablar de la vivienda contemporánea, de los cambios y revoluciones en el espacio doméstico, nos lleva de manera invariable a transitar la obra de Le Corbusier. Sin querer realizar un análisis de la biografía de Le Corbusier, diremos que nació en Suiza en 1887 y que estudió en la Escuela de Artes Oficios orientándose hacia la pintura y la arquitectura. Hacia 1916 se traslada a París, comenzando a trabajar en el estudio de Auguste Perret, quien, como os hemos comentado, fue pionero de la construcción en la técnica del hormigón armado. En 1929 se traslada a Buenos Aires, en donde brinda un ciclo de 10 conferencias en la que expone sus ideas acerca de la nueva arquitectura. Le Corbusier desempeñó un papel predominante en la constitución de la nueva arquitectura, apoyando sus realizaciones con libros en los que plasmaba su posicionamiento teórico. De gran elocuencia y fortaleza en sus ideas, dejó impreso detrás de potentes títulos algunas de sus concepciones más revolucionarias, de las que La máquina de habitar quizás sea una de las que con más energía agitó el ambiente cultural de la primera mitad del siglo XX. Fue un arquitecto extremadamente creativo e innovador, al que no conviene intentar encasillar. Es posible, sin embargo, distinguir en el primer Le Corbusier algunos rasgos distintivos, incluso denotados por él mismo, aunque sería un error pretender congelarlo en esas concepciones que, estudiando toda su obra, podemos ver cambiar o hasta incluso contradecirlas. Estos rasgos distintivos quedan englobados dentro de sus 5 puntos de una nueva arquitectura y que podemos reconocerlos en el período que algunos autores han llamado de Casas Blancas, es decir, el primer Le Corbusier. Estos puntos son la planta baja sobre pilotis, la planta libre, la fachada libre, la ventana corrida, la terraza jardín. Muchos de estos puntos y sus formulaciones, tanto teóricas como técnicas, estuvieron posibilitados por la inclusión del manejo de la industria del hormigón armado, de donde cobra sentido la pequeña introducción que realizamos en el inicio. Efectivamente, la toma de conciencia de la estructura, su diseño y condiciones técnicas es la que posibilitó la separación de las columnas de los muros, el entender la pared como cerramiento que, liberada de sus responsabilidades estructurales, puede comenzar a desmaterializarse mediante la introducción de ventanas amplias que inician una relación interior-exterior hasta allí inédita. Del mismo modo, la aparición de un sistema de apoyos puntuales genera libertad en la disposición de los muros en planta, y al ser liberados de su función estructural, se disponen ya asignados por cuestiones funcionales o espaciales. Dentro de este universo de viviendas que Le Corbusier diseña y construye, nos interesa estudiar la Casa Curuchet, edificada en la ciudad de La Plata entre 1949 y 1953, mediante la supervisión y dirección técnica del arquitecto Amancio Williams. Ahora, ¿por qué nos interesa en particular estudiar esta obra? Porque primeramente nos permite hablar sobre una serie de temas que resultan de enorme valor pedagógico. Podemos ensayar múltiples definiciones acerca de lo que la arquitectura es. Algunas podrían ser más poéticas, otras más técnicas, utilitarias o funcionalistas. Pero lo que nos interesa en este caso es estudiarla tratando de dilucidar su origen y su funcionamiento, desnudar las operaciones y leyes que la definen y ordenan y que le otorgan significado y sentido, profundizar en sus reglas y proporciones. Así, en este caso, observar detenidamente y estudiar la obra de Le Corbusier en general y la Casa Curuchet en particular nos permite entender a la arquitectura como un mecanismo complejo que confluye en un sistema de piezas y reglas armoniosamente ensambladas. De esta manera identificaremos el sistema estructural, el ordenamiento espacial, la relación entre función y ámbito
la vinculación entre lo público y lo privado, los tipos de espacios, las mediaciones, tanto entre la escala de la ciudad y el espacio doméstico, como entre las partes componentes del programa en sí mismo. Como mencionábamos al comienzo de esta charla, el esquizo inicial nos sirvió para realizar una introducción al ejercicio del equipamiento. Aquí, tomando el mismo procedimiento para introducirnos en nuestro próximo tema, que será vivienda y trabajo. Por tanto, el caso de la Casa Curuchet obra de pedagógico ejemplo en ese sentido. El médico y cirujano Pedro Domingo Curuchet encargó el proyecto de su casa en la ciudad de La Plata. Tenía la intención de establecer allí su residencia y al mismo tiempo ubicar sus consultorios y lugar de trabajo. El lote escogido era un solar entre medianeras, de escasas proporciones, ubicado en el Boulevard 53, entre las calles 1 y 2, frente al Bosque Platense. En el lote de 180 metros cuadrados, Le Corbusier establece una vivienda de 2 dormitorios, más uno flexible, un recibidor, garage y la planta pública dotada de cocina, comedor y estar. Este bloque se ubicaría hacia el fondo del terreno, mientras que hacia la línea municipal y por sobre el acceso se dispondría el sector de trabajo. Ambos volúmenes estarían articulados por una rampa y separados por un vacío. El techo del sector de trabajo oficiaría de terraza-jardín, que sirviendo de expansión para el sector público de la vivienda, permitiría recuperar las vistas del bosque y la buena orientación. La organización toda responde a criterios espaciales, funcionales y volumétricos, conformándose, como todas las obras de Le Corbusier, en una casa manifiesto, en la que materializar las ideas y concepciones acerca de cómo debía ser la arquitectura moderna. Esta breve animación nos permite identificar algunos de sus procedimientos y estrategias. La analogía con una máquina es evidente, abundando en la idea de mecanismo que mediante la presencia de engranajes constituye el armado de las distintas partes. Así podemos reconocer el sistema de movimiento vertical, pintado en color azul, determinado por la rampa y por la escalera. El volumen posterior, destinado a la vivienda propiamente dicha, que separada por el vacío y el árbol, recupera parte de las vistas y la orientación, montándose sobre el sector de los consultorios. Justamente aquí vemos la estrategia y disposición del sector de trabajo, la composición volumétrica y la disposición espacial, el armado estructural y la inclusión del sistema de parasoles que protegen a la fachada de la incidencia de los rayos del sol. Finalmente, se distingue los criterios de inserción de la vivienda tomando mediante distintos elementos y criterios de diseño las alturas de las casas vecinas, promoviendo un diálogo respetuoso con las preexistencias. Nuestra idea es que ustedes realicen el redibujo de la casa, que construyan una maqueta descubriendo e interpretando el universo de medidas y relaciones, que realicen la documentación de las plantas y de los cortes, y una vez reconocida la totalidad, tomen uno de los sistemas, puede ser el estructural, el de movimiento, el de resolución del programa, el de los parasoles y carpinterías, y lo analicen. Para luego, reinterpretándolos, identificar el sistema y transformarlo en un aspecto proyectual factible de materialización.
tal como vemos en estos ejemplos desarrollados durante experiencias anteriores. Para terminar, vamos a cerrar esta presentación del mismo modo que la iniciamos, y es con una selección de los mejores trabajos o los trabajos destacados o que se destacaron en cada una de las comisiones. Para más definiciones acerca de los alcances del ejercicio, los remitimos a la ficha que hemos elaborado. Finalmente, la presente charla debe ser tomada como introductoria, ya que no agota ni mucho menos el material disponible ni los temas que surgen del análisis de esta obra, por lo que los invitamos a profundizar en su estudio, procurando conversar con el equipo docente acerca del material encontrado. Asimismo, dejamos en la descripción del video películas que han sido realizadas en torno a la casa y permiten el acercamiento que el actual aislamiento sanitario imposibilita. Los despedimos hasta el nuevo encuentro. Muchísimas gracias.